Esta charla la he denominado Vidas Cruzadas. Es un relato íntimo que he querido compartir con ustedes. Es un tanto especulativo, como podrán observar, pero me surge de lo más íntimo de mi ser y por eso lo comparto. El 14 de julio del presente año, 2021, se cumplieron 30 años del fallecimiento de mi primo Rafael Gendelman Israel, hecho que nos conmovió profundamente en su instante y que ahora, al evocarlo, nos retorna a ese momento muy triste y muy significativo en nuestras vidas. Debo recordar que su nombre le fue dado en recuerdo y homenaje a un hermano de su madre, que también desapareció en forma prematura, al igual que él. Como escribió uno de sus amigos, se fue silenciosamente, sin molestar a nadie, en la misma forma en que vivió. En esa misma fecha, 14 de julio, pero del año 1904, nacía en Polonia Isaac Bashevis Singer, quien según su propia declaración habría nacido el 14 de julio de 1904. Muchos dicen que alteró la fecha de su nacimiento con el objeto de facilitarle sus excusas para no hacer el servicio militar. Y se piensa que en realidad la fecha efectiva de su nacimiento fue el 11 de noviembre de 1903. Para mí da lo mismo, pero para los efectos de esta charla me quedo con su versión, porque indudablemente el 14 de julio es la misma fecha, aun cuando en un año diferente, el fallecimiento de Rafael, lo cual me lleva, entre otros aspectos que relataré en breve, a establecer esta suerte de contrapunto de la vida del uno y del otro. Bashevis Singer fue un escritor polaco de origen judío que fue hijo de un rabino jasídico. Por influencia de su padre ingresó al seminario rabínico, pero más tarde lo abandonaría. Él señalaba muchas veces que creía en Dios, pero que no aceptaba los ritos religiosos. No sé exactamente si los ritos o el concepto de la religión, porque la atribuía a una creación del ser humano, pero en cambio la existencia de Dios no la ponía en duda. Bashevis comenzó a dar clases de hebreo, pero luego trabajó como corrector y como editor de prensa, en Polonia primero y en Estados Unidos después, país al que emigró en 1935. Casi siempre publicó en yiddish, en el periódico neoyorquino The Forward. El año 1973 recibió el National Book Award, o sea, el Premio Nacional del Libro, y en el año 1978 el Premio Nobel de Literatura, lo cual constituía una cosa extraordinaria desde el punto de vista de los escritores en lengua yiddish y de origen judío. Incluso se dice en algunas publicaciones que la ceremonia fue un poco a contrapelo. Él escribió una cantidad significativa de libros, del orden de 30, y algunos de ellos que destaco aquí, porque son muchos por supuesto, como Los Herederos, El Mago de Lublin, Una Historia de Amor. Párrafo aparte, el libro Gentle, que fue posteriormente llevado al cine, en que muchos de ustedes la habrán visto esta película, ya sea en el cine propiamente tal o en alguno de los canales de televisión que transmiten cine, en que Barbra Streisand ocupaba el rol principal. Una de sus obras más aplaudidas, y tal vez la más popular, se denomina Cuentos, que es un compendio de 47 cuentos escritos por el autor. En su discurso de aceptación, que se puede encontrar en internet, y es muy interesante porque lo hace en yiddish primero y luego en inglés, él dijo dos cosas que me han llamado profundamente la atención. La primera es la siguiente: creo en la resurrección,
Estoy seguro de que millones de cadáveres que hablan yiddish se levantarán de sus tumbas un día y su primera pregunta será: ¿hay algún nuevo libro en yiddish para leer? En realidad, esta frase desató una ovación en la asistencia a la ceremonia del Premio Nobel. Según el propio Bashevis Singer, el yiddish es un idioma que para ellos no está muerto. En otro momento del discurso, aun cuando en forma más solemne, decía que el yiddish es el idioma de la diáspora, sin tierra, sin límites, que no depende de ningún gobierno. Es una lengua donde no existen las palabras que definan a las armas o las estrategias de guerra. Bashevis Singer falleció el 24 de julio de 1991, hace exactamente 30 años. Y falleció en Surfside, en Florida, Miami, en el mismo lugar donde poco tiempo atrás se produjo el colapso de un edificio que, como ustedes recordarán, cobró la vida de más de un centenar de personas, muchas de las cuales eran de origen judío. Retorno a Rafael en este relato entrecruzado. Estudió ingeniería en la Universidad de Chile y yo fui su profesor guía de titulación. Formamos junto a Jorge, mi hermano, y René Lust, la empresa de ingeniería en la cual aún estoy. Fue becado por el convenio Chile-California, en la Universidad de California en Berkeley, doctorándose con altísimas calificaciones, lo que no es de extrañar, pues llegó a Estados Unidos premunido de una gran experiencia profesional, probablemente superior a la de todos sus compañeros de estudio, y por qué no, a la de muchos de sus profesores. Su tesis doctoral es un producto de alta calidad profesional, difundida en muchos centros académicos y profesionales del mundo. Muchas veces me he visto injustamente favorecido con su trabajo, pues numerosos profesionales del área creen que yo soy su autor. La razón de ello es que yo soy más conocido o era más conocido en el ámbito que Rafael. Pero su falta de vanidad y exceso de generosidad hacían que no intentara desmentir esta situación. Llego a pensar, y muchas veces lo dije al mismo, que hasta le hubiera encantado regalarme la autoría de su trabajo. Es decir, que no pusieran Rafael Gendelman, que pusieran Gendelman, a objeto que no cupiera ninguna duda que probablemente el que la había escrito fuera yo. Rafael, Jorge y yo éramos como hermanos. Mucha gente creía que en verdad lo éramos, y nosotros no poníamos ninguna resistencia a esa creencia. El día de sus funerales, cuando muchas personas nos daban el pésame con congoja, tampoco desmentimos este vínculo, pues descubrimos que efectivamente fuimos hermanos, no por razones biológicas, si se quisiera denominar de esa forma, sino porque lo quisimos. Y cuando uno quiere algo, es. Rafael era un deportista de élite, no necesariamente por sus registros atléticos propiamente, sino por su entrega, capacidad física y valentía. Era ciclista y no se conformaba con un paseíto así nomás. Iba y venía hacia y desde Algarrobo, subía a Farellones o al San Cristóbal. Si se trataba de actividades marinas, se subía a su yate. Iba acompañado de una tripulación de 5 más jóvenes, dependiendo de la travesía, y competía en eventos oceánicos. Rafael siempre estaba al pie del cañón, pero no así su joven tripulación, que muchas veces quedaban botados al primero o segundo día de competencia y debían abandonar. El domingo 14 de julio de 1991, nuevamente 30 años atrás, con Perla y Dorita, nuestra hija, regresábamos de La Serena. Al llegar a Santiago, nuestro hijo Ricardo nos dijo: papi, se murió el tío Rafa. Rafael había salido temprano, como de costumbre, con su perro, para subir al Cerro San Cristóbal. Era un domingo.
era el cumpleaños de su señora, de Karina, y estaban programados para ir a almorzar a un restaurante, objeto de celebrar este evento. Cuando Rafael regresó del primer ascenso al San Cristóbal, encontró que la familia no estaba aún preparada. Entonces decidió, en vez de quedarse esperando sentado en el living, subir por segunda vez al San Cristóbal. Su corazón le hizo una desconocida y lo identificaron los carabineros, quienes solo encontraron como único testimonio de su identidad las llaves de su auto en uno de sus bolsillos. Bajaron del cerro, llegaron al estacionamiento y dieron con el vehículo. En él encontraron los documentos, los que le permitieron dar con sus datos y su dirección. Debo decir que Rafael siempre siguió mis pasos, y aunque no se le ha reconocido, siempre me superó, incluso en el adiós. 10 días después, como ya he señalado, el 24 de julio de 1991, fue el turno de Isaac Bashevis Singer. Quiero pensar que lo esperó para poder acompañarlo. Muchas gracias. Hasta la próxima.